Alimentos que debes evitar si padeces gastritis. Lácteos, café, chile o picante, carne procesada o roja y bebidas carbonatadas. Las causas más comunes de la gastritis incluyen consumo excesivo de alcohol, uso de ciertos medicamentos o fármacos, estrés extremo, trastornos autoinmunitarios, ingerir sustancias corrosivas y reflujo de bilis hacia el estómago. Muy bien, vamos a entrar a detalle, vamos a hablar precisamente de la gastritis, que además viene al caso y en referencia al primer tema que vimos hoy en el programa, precisamente aumentan los casos de enfermedades gastrointestinales precisamente en esta temporada. ¿Por qué ocurren? Vamos a platicar con el cirujano gastroenterólogo Eric Rebolledo. Eric, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al Bienvenido. contrario, muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario. Gracias nuevamente. ¿Qué es la gastritis? Es lo más común, digo, porque hay gastritis, hay colitis, hay reflujo, hay síndrome del intestino irritable. ¿Es lo mismo o no? No, no es lo mismo. No es lo mismo. La gastritis es únicamente en el estómago y la duodenitis ya es en el duodeno. La colitis o síndrome del intestino irritable va a ser en el intestino y el reflujo va a ser exactamente en el esófago. Ok, sea, gastritis exclusivamente estómago. Gastritis y duodenitis se limita a lo que es el estómago y el duodeno. ¿Por qué se manifiesta y cómo se manifiesta? Se manifiesta, el cuadro clínico que el paciente tiene es un dolor ardoroso. Es lo principal que el paciente te refiere. Un dolor ardoroso, sensación de hueco, sensación de vacío, sensación incluso de tener hambre, aún después de haber ingerido bocado 2-3 horas anteriormente o previamente, y es un dolor que se encuentra localizado en lo que nosotros llamamos el epigastrio, lo que comúnmente se denomina como boca del estómago. Entonces el paciente te llega y te dice, tengo un dolor ardoroso que me quema en la boca del estómago. Esa es la manifestación cardinal que todos los pacientes expresan. Me quema, me arde. O algunos pacientes, pues hoy como algo y me arde, o como algo y se me quita el dolor. ¿Hay distensión? Hay distensión, puede haber distensión abdominal, simplemente por el ardor, el dolor que tienen, sí puede haber un poquito de distensión abdominal. ¿Qué origina la gastritis? ¿Qué origina la gastritis? Dieta, una dieta rica en picante. En México tenemos una dieta que es rica en picante, en condimentos y grasas. Entonces, la dieta es parte muy importante. El café es algo que irrita, entre otros alimentos más, como ya lo mencioné, el picante. El tabaco es otra de las causas. El alcohol es otra de las causas. Medicamentos que toman personas, sobre todo personas en edad avanzada, de la tercera edad, que toman ya medicamentos a veces para los dolores musculares que tienen, que es los famosos AINES, los analgésicos inflamatorios no esteroideos, que es una causa frecuente de gastritis en el paciente adulto. Exclusivamente para ellos, pero puede haber otro tipo de medicamentos en la población joven, Eric, que puede propiciar una gastritis, por Estos ejemplo. mismos, exacto. ¿Diferentes tipos de analgésicos? El naproxeno, el ibuprofeno, todo este tipo de... La aspirina. Pueden generar gastritis. Claro, te pueden generar gastritis. Una persona, por ejemplo, que padece mucho de cefaleas, ¿sí?, y constantemente está tomando estos medicamentos para el dolor de cabeza. puede generar una gastritis. puede llegar a mi consultorio diciéndome que tiene un dolor ardoroso. Y cuando uno interroga dieta, tabaco, alcohol, medicamentos, estoy tomando desde hace 3, 4, 5 días aspirina, naproxeno, y uno les pregunta las dosis, y son dosis a veces, en la mayoría de los casos, dosis elevadas. Elevadas y constantes, ¿verdad? Claro, entonces esto hace que el medicamento se adhiera a la mucosa e irrite, lastima, y eso provoca, obviamente, una gastritis por medicamento. Y entendemos que nuestro estómago es un órgano poderosísimo precisamente porque ahí llega todo el alimento. Claro, es una máquina de digestión. Es una máquina de digestión. Una máquina de digestión. Pero por lo mismo, al mismo tiempo que es poderoso, también es delicado, Eric. Claro, por supuesto. Otra de las causas que también se menciona en la literatura a nivel mundial actualmente es el Helicobacter pylori. Entonces ya tenemos la dieta, ya tenemos el tabaco, ya tenemos el alcohol, ya tenemos los medicamentos y Helicobacter pylori, que es otra de las causas que también actualmente es un factor que causa gastritis. ¿Bacteria? Bacteria. Es una bacteria. Es una bacteria gram negativo, así es, flagelada, que se aloja, se infecta y en algunos pacientes
puede tener sintomatología. Aquí hay que diferenciar entre el estar infectado de Helicobacter pylori a tener la enfermedad que es gastritis crónica. Ujú. La gran mayoría de pacientes que tienen gastritis crónica pueden tener el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori produce úlceras, úlceras gástricas, úlceras duodenales, linfomas, ¿ok?, de mucosa y el adenocarcinoma gástrico. Entonces, es diferente el decir estoy infectado del Helicobacter pylori. Más de la mitad de la población a nivel mundial tiene Helicobacter pylori. Pero eso no quiere decir que todos tengan los síntomas Claro. o la enfermedad, como ¿Cómo ya lo sabemos mencioné. que empezamos precisamente con esta sintomatología? El dolor. El dolor es Es lo característico. lo característico. Lo que hace acudir a consulta de algún médico general, de primer contacto, especialista, subespecialista, es la sintomatología que el paciente tiene. Tiene dolor ardoroso, como ya lo mencioné en un principio, en la boca del estómago. El paciente empieza a tomarse medicamentos, antiácidos, lo que él conoce, omeprazol, etcétera, etcétera, no se quita el dolor. Es un dolor, obviamente, que va más allá, que hace que el paciente acuda a la consulta para ser valorado y para ser estudiado. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, cuando no hay un tratamiento propiamente adecuado para la gastritis? ¿Qué le puede pasar a la persona si no se trata bien? La gastritis puede avanzar, el epitelio de la mucosa, como ya lo mencioné hace rato, la mucosa del estómago, puede sufrir cambios, puede sufrir una metaplasia, puede sufrir displasia, por una constante inflamación crónica. De ahí que el Helicobacter pylori, por ejemplo, si el Helicobacter pylori es la causa, el Helicobacter pylori ya está catalogado como un carcinógeno grado 1. Un cáncer de estómago. Claro, ¿Sí? sí, claro, por supuesto, siempre y cuando el paciente ya haya tenido una infección por Helicobacter pylori. ¿Ok? Ok. No necesariamente una persona con gastritis puede desarrollar cáncer de Ah, estómago. no. Hay se que quede descartarlo para no perfectamente asustarle a vigilado. la Claro, gente claro, y claro. entienda de qué se trata. Claro, Ok, por ok. supuesto, por supuesto. Como ya dije hace rato, podemos tener el Helicobacter pylori, pero no las enfermedades. Y de las enfermedades ya mencionamos la gastritis. Entonces la gastritis empieza a tener cambios. La gastritis crónica, en la mayoría de los pacientes, es por Helicobacter pylori. Y entonces la mucosa empieza a cambiar, empieza a tener obviamente esa adaptación por la agresividad que está sufriendo, ¿no? Empieza a haber úlceras, como ya mencioné, hay úlceras gástricas, úlceras duodenales, el dolor es intenso, estas se pueden perforar e incluso ser quirúrgicas y tratadas con un cirujano. Entonces, eso es prácticamente a donde va la gastritis. Ahora, puede haber gastritis aguda, como ya mencioné, hay crónicas, y la gastritis aguda se da, pues, obviamente por una comida Claro. en exceso, de mucho picante, alcohol, tabaco, y el paciente al día siguiente tiene dolor ardoroso que empezó hace unas horas, pero por todo lo que comió y por todo lo que bebió. Exactamente. Es muy Por diferente. eso, ahora que estamos ya en la temporada de fiestas, las posadas, la fiesta de Navidad, Nochebuena, los recalentados, Los Año Nuevo. excesos. Exactamente, vienen muchos excesos. Así es, muchos Yo me excesos. imagino que precisamente por estas temporadas y en enero, tu consultorio va a estar lleno. Sí, hay muchos pacientes que vienen con gastritis aguda, con indigestiones, con exacerbaciones del reflujo, con exacerbaciones del intestino irritable. Ahí sí hay inflamación, Ahí hay sí. distensión, hay dolor, etcétera, etcétera. El dolor tipo cólico retortijón es muy diferente al dolor que hay en el estómago. El dolor del estómago es, ya lo mencioné, ardoroso, hueco vacío. Y el otro dolor que acompaña al intestino irritable, que es una de las enfermedades que también se manifiestan en esta época por los excesos, es un dolor tipo cólico, inflamación, distensión, diarreas, náusea, vómito, etcétera, ¿no? Así Ya es. nos comentaban al principio del programa, una nutrióloga nos hablaba, ¿cuál es la recomendación? Difícilmente vamos a dejar de comer los platillos tradicionales en esta temporada. Sí, muy Difícilmente. difícil, muy difícil. Lo entiendo perfectamente. Y nos habló sobre cómo racionar, cómo Claro. y seguir tomando agua, hacer ejercicio en la medida de lo posible, etcétera, etcétera. Pero eso es esta temporada. Claro, No nos exenta de padecer una enfermedad como la gastritis claro. en cualquier época del año. Ah, no, claro, por supuesto. ¿Cuál es la por principal supuesto. recomendación que tú nos das? Yo la principal recomendación que les doy es el grupo de pacientes que ya se saben que tienen gastritis, que tienen este tipo de padecimiento, seguir con el tratamiento, apegarse al tratamiento y también apegarse a las indicaciones dietéticas que su médico le indique. El otro grupo de pacientes que no se sabe, o sea, y está asintomático y no tiene gastritis y demás, pues bueno, acudir con su médico en el momento que tenga estos síntomas. Pero ¿qué le recomiendo yo? Yo recomiendo, les digo a mis pacientes,
coma de todo. Pero es muy diferente el decir coma de todo a comer abundante de todo, ¿ok? Entonces, se puede servir, si yo estoy de acuerdo, en que se puede servir una porción el día de la cena de Nochebuena, pavo, romerito, bacalao, pero acompáñenlo con ensalada. Y sí es cierto, hay que tomar agua. El paciente tiene que tomar al día, en las 24 horas, su peso multiplicado por 35 mililitros. El peso, multiplíquelo por 35 mililitros. Así literal. Así literal. Peso por 35 mililitros y les va a dar la cantidad de agua que pueden tomar al día en 24 horas. Peso por 35 por mililitros. 35 mililitros. Okay. O sea, es 1 kilogramo de peso por 35 mililitros. Entonces, eso les da la idea de cuánto tienen que tomar de agua en el día. Entonces, yo recomiendo comidas, comer de todo, pero ojo, sí les digo a mis pacientes, eviten los condimentados, eviten los grasosos, eviten los alimentos muy picantes. ¿Los refrescos en exceso también te pueden causar gastritis? Claro, las bebidas gaseosas también pueden exacerbar. Al momento de que llegan, obviamente, el gas puede exacerbar la molestia también. Las bebidas gaseosas, las alcohólicas, como ya mencionamos, los condimentos, las grasas, y no se diga el picante, ¿no? Entonces, hacer alimentos, de raciones moderadas y comer de todo. Y pueden hacer incluso colaciones. En el transcurso del día, al día siguiente recalentado. Sí, claro. Bueno, pues comerse una tortita de bacalao, etcétera. Pero respetando las exactamente, porciones. Exactamente. Y tomando agua. Exactamente. ¿El ejercicio ayuda? Claro, por supuesto que ayuda. Por supuesto que ayuda. Está comprobadísimo que después de las comidas, 30 minutos de una caminata al día promueve la motilidad intestinal. Esto favorece la expulsión de gases, disminuye la distensión abdominal y favorece las evacuaciones intestinales, sobre todo en aquellos pacientes que padecen de estreñimiento o evacuaciones irregulares. Esto está comprobadísimo. Si a eso le agregan otra cosa más de ejercicio, excelente, ¿no? Se está conjugando también lo que consumes, lo que ganas en calorías, al día siguiente haces ejercicio, pues prácticamente lo eliminas, ¿no? Por supuesto. Así es. ¿Quiénes padecen más gastritis? ¿Las personas adultas? ¿Los menores también no están exentos? ¿Las mujeres? ¿Los varones? ¿Es igual? En general, las personas adultas, las que se encuentran en la etapa económicamente productivas y activas. Estamos hablando segunda, tercera, cuarta década de la vida. Son los que más padecen. 25, 30, 35, 45, 50. Estamos entonces en el grupo. Los universitarios, por ejemplo. Pero esto es ¿por qué? Por las malas pasadas, por fumar muchísimo, porque se desvelan. Se conjuga todo, se conjuga todo. Porque no comen bien. Exactamente, se conjuga todo. Y sobre todo, hay algo que se me olvidaba mencionarte también. Dentro de las causas que mencioné, el estrés es muy importante. Híjole, ese estrés, como entonces, lo odiamos en este programa. A los 5 factores que te mencioné, agrégale el sexto, el estrés. El estrés. El estrés, por ejemplo, es responsable del 60-70% de los pacientes que tienen gastritis o que tienen intestino irritable. El estrés favorece, obviamente, este tipo de enfermedades. Entonces, las mujeres sí son las que se llevan, nos ganan en proporción. Pero los varones no estamos exentos de padecer una gastritis. No estamos exentos. Sobre todo si tenemos estos factores que tú comentas. No estamos exentos. Sí existe en la edad pediátrica también la gastritis. Digo, no soy pediatra. Sí existe también. Hay casos en menores. Sí, claro. También hay casos en menores. Pero son los menos, me imagino. Sí, claro. Pero sí existe también. Incluso, digamos, hay fórmulas médicas en donde están diseñadas para dosis pediátricas, ¿no? En el mercado, ¿no? Farmacéutico. Entonces, segunda, tercera, cuarta década de la vida, quinta es donde más se sufre gastritis. Por el estrés, por la comida, las malpasadas, las maldormidas, todo se conjuga. El universitario o el que está trabajando en una oficina sale ansioso, se fuma un cigarro, come mal, no come a sus horas, no hace una dieta adecuada. Oye, y entonces estamos seguros que es un 50% de la población, digo, con todas las características que nos platicas, Eric. Sí, claro. Yo creo que es más aumenta. más alto. Sí, no, es más alto. Lo que pasa es que tú hace rato hablabas de la prevalencia, ¿no? Es prevalencia, la frecuencia es mucho más alta. Más alta, por claro, supuesto. La frecuencia estadísticamente es mucho más alta. Digo, desgraciadamente mucha gente por el ritmo de vida que tiene, la distancia para ir a trabajar, no come bien, come apenas lo que se encuentra, los que van, por ejemplo, sin tratar de satanizar a los puestos de antojitos mexicanos, pero pues mucha gente no tiene exactamente un orden en sus alimentaciones. Así es. El estrés, que si fuma, los pleitos cotidianos, pues nos eleva. Exactamente, todo eso. Somos un potencial riesgo. Si te das cuenta, al final caemos en que es multifactorial. Sí, claro. No podemos echarle a una sola causa
totalmente el gran peso de todo esto. Es multifactorial. Pero lo podemos corregir, ¿no, Eric? Yo Por creo que si supuesto nos lo podemos aplicamos, corregir, lo podemos corregir. Mira, hay un triángulo que es dieta, ejercicio y tratamiento médico. Ahí está. Fabuloso. Así, de sencillo. Eric Rabolledo, me da muchísimo gusto que Igualmente. platiquemos aquí en tu programa. Igualmente. Bienvenido a tu casa, Código.